Los orígenes del periodismo en nuestro país tienen su primer atisbo en años del Virreinato del Río de la Plata. A fines del siglo XVII aparecieron los que serían los primeros embriones de la práctica profesional. Se trataba de diferentes hojas manuscritas en las que se daban noticias. Siglos después, cuando la actividad empezaba a consolidarse, seguía siendo inimaginable hablar de periodismo deportivo, simplemente porque los deportes que iban a convertirse en los más populares aún no habían sido inventados. Aquí, solamente el juego del pato se conocía, y Molina Campos se encargaría de retratarlo con su particular estilo. The Standard fue un periódico dictado por los hermanos irlandeses Michael George y Edward Thomas Mulhall en Buenos Aires, desde el 1 de mayo de 1861 hasta el 5 de febrero de 1959. A partir de un aviso en este medio, se realizó la reunión fundacional del Buenos Aires Football Club, el primer club dedicado a impulsar la práctica del fútbol. El primer partido se jugó el 20 de junio de 1867 y la síntesis se publicó en las páginas del The Standard de las ediciones del 23 y 26 de junio. El segundo partido fue el 29 de junio del año siguiente. Apenas se jugaron 2 encuentros más hasta diciembre de 1868 y por un largo periodo dejó de haber novedades. Era mucho más artesanal, mucho más a la que te criaste, aventura. Tienes que buscar datos del 1930, 1940 y era un quilombo, por hablarlo muy pronto, y encontrabas cosas rarísimas que hoy las encontré en 3 segundos, pero eran hallazgos. Encontrar una foto del primer partido del Palermo en 1863 que se empezó a jugar al fútbol en Buenos Aires, y ves una foto ahí y no estaba en la encontrabas en el gráfico o en la hemeroteca o en el diario La Razón, no se había, o un recuerdo perdido en el tiempo. El archivo es el arma fundamental del periodista y siempre te tiene que acompañar. Obviamente Google y todos los demás medios de comunicación te pueden dar mucha experiencia y te pueden dar muchas herramientas y cosas que te pueden traer. El gran hito de la prensa gráfica argentina en el ámbito del periodismo deportivo se remonta al 30 de mayo de 1919. Ese día llegaba a las calles la revista El Gráfico, que se consolidaría como la más representativa de las publicaciones deportivas. Ya en su edición número 3 le dedicaría la primera etapa a un deporte. Tardó años en adoptar su perfil definitivo. Sin embargo, con el pasar de los años, la creación de Constancio Vigil fue ganando prestigio y reconocimiento mundial. Otras revistas deportivas que tuvieron un lugar destacado en diferentes periodos fueron La Cancha, Campeón, Gaceta Deportiva, Mundo Deportivo, Solo Fútbol y La Deportiva. El viernes 14 de septiembre de 1923, a las 21:56, la radio y el deporte en Argentina sellan su unión. Se anunció que estaba a punto de comenzar el combate de boxeo por el título mundial de peso pesado. Los púgiles eran Jack Dempsey, norteamericano, y Luis Ángel Firpo, el argentino conocido como el Toro Salvaje de las Pampas, y la transmisión estuvo a cargo de Radio Cultura. El 18 de noviembre de 1951 se registra la primera televisación de un partido de fútbol. Se trató del encuentro San Lorenzo-River, que se pudo ver en diferido en los escasos televisores que existían en el país. Menos de un mes después, ya se pudieron observar los primeros partidos en directo. Para televisar el Mundial 78, nació la empresa Argentina 78 Televisora, Sociedad Anónima. El 19 de mayo se inauguró el Centro de Producción de Programas de Televisión en Colores, Argentina 78 Televisora, Sociedad Anónima, y el 1 de junio a las 15 la ceremonia inaugural en el estadio de River fue transmitida en directo por Canal 11. Recién en 1979 llegarían los colores, con la fusión de Canal 7 y Argentina 78 TV, de la que saldrá ATC, Argentina Televisora Color. De esta forma, en 1982 y por primera vez, un mundial se vio en colores en nuestro país. Canal 2 fue el primer paso dentro de la producción televisiva para un empresario que cambió las reglas del juego del periodismo deportivo en Argentina, Carlos Ávila. Su relación con el medio empezó a principios de los 90 con un programa de golf que auspiciaba Ford. El deporte y el hombre, con la conducción de Pancho Ibáñez, fue producido después. Ya había nacido para entonces Torneos y Competencia Sociedad Anónima, fundada el 27 de marzo de 1984 a partir de la sociedad entre Ávila y José Carlos Santoro. Pero el gran salto llegó a mediados del año siguiente, cuando le compró a la AFA los derechos de la televisación de los torneos de fútbol oficial y de los partidos del seleccionado. El contrato inicial se firmó solo por 3 meses y el domingo 11 de agosto de 1985 nació Fútbol de Primera.
El primer canal deportivo de cable que se vio en el país no tuvo al fútbol entre sus atractivos. Fue la señal estadounidense ESPN, el primer canal extranjero en pisar suelo latinoamericano. Carlos Ávila se inspira en ese modelo y da forma al primer canal deportivo argentino, TIC Sports. El 3 de septiembre de 1994 fue la primera emisión, con Gonzalo Bonadeo y Alejandro Fabri como los primeros periodistas al frente. El periodista, cuando ve mucha gente en un lugar, va y pregunta qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón de gente que está conversando, que está tirando cosas, así que tiene que poner un ojo ahí. Eso no quiere decir que tiene que abandonar el escenario natural donde se produce la noticia, no es que tiene que abandonar la calle, digamos. La calle es el lugar principal. Es el lugar donde te muestra la panorámica más completa de lo que sucede, ¿no? Donde uno ve a los personajes en el contexto real de producción de la noticia. Con las redes sociales y todo eso se ha desvirtuado totalmente el tema. Me parece que se ha pasado a otro lado y se ha ensuciado mucho. Sí, me parece que la nueva cámara de periodistas está en ese confort mal entendido, el tener todo ya. Yo siempre digo, a mí me encanta esto de saber de que en el subte de Londres, cuando tuve la suerte de ir a Japón con River, de estar en el tren bala de Seba a Osaka, o podés estar caminando, yo que sé, paseando por Córdoba, o estar, no sé, en un restaurante en Miami y tener todo al toque. Te enteran toda la misma gente que está ahí. En esa globalización se entera, que antes no pasaba. Si por ejemplo hoy, no sé, se rompe un jugador de la selección argentina, se enteran todos. Y eso está bueno, porque si no tenés que esperar el diario del otro día. Por otro lado, achancha. Por otro lado, me parece que la inmediatez termina perdiendo la esencia del periodismo. La verdad que si hay un dato para marcar es la velocidad de los cambios, ¿no? De hecho, si uno mira, por ejemplo, cuáles son los sitios más leídos ahora, los más visitados, se va a dar cuenta de que hay muchos sitios que tienen 4 o 5 años, como Facebook, Twitter, y bueno, y eso es algo, YouTube, es algo que impacta, y uno, si uno lo proyecta hacia el futuro, se pregunta, bueno, dentro de 5 años vamos a tener sitios que ahora no conocemos. Las redes sociales son una herramienta que, en particular Twitter, que puede contribuir para la recepción de noticias y de ideas y de contenidos para ser difundidos. A mí me pasó de tener la información que cuando fue el Mundial de Brasil, que Falcao no iba al Mundial. Yo tengo mucha llegada al entorno de Falcao y no sabía nadie esto. Era una bomba de tiempo, yo pensé que era mentira, la verdad. Y lo tiré 5 días antes y explotó, me llamaron hasta de Mónaco. Los elementos son increíbles ahora. El único problema es que directamente proporcional al crecimiento y al mejoramiento de todos los medios y toda la tecnología, a mi criterio hay una involución en el personaje central de esta historia, que es el periodista. Y algunos me dicen que nunca, y creen que no es necesario ir a meterse en los viejos sobres de notas escritas para descubrir cómo se testimonió lo que ocurrió en ese momento. Y si nos quedamos solamente con Google, con Wikipedia y con los buscadores, perdemos el hábito más trascendente que debe tener el periodista, que es indagar y meter la nariz. La información que uno publica o replica sea información veraz y confiable. Eso me parece que es fundamental y forma parte de los principios del periodismo, no es algo nuevo, digamos.